En el ejército, aprendí a reconocer los sonidos de la selva, el crujir de las hojas bajo botas, los gritos distantes de los monos aulladores, el zumbido constante de los insectos. Pero hubo algo que nunca nos enseñaron a reconocer: el silencio absoluto. Y fue ese silencio lo que nos envolvió aquella noche, el preludio de lo que ninguno de nosotros esperaba. Habíamos llegado a la selva hacía pocos días. Nuestro objetivo era claro: patrullar una zona donde, según los reportes, habían detectado movimientos sospechosos. Nada fuera de lo común, o al menos eso creíamos. Éramos 5 hombres en el grupo, un equipo bien entrenado, aunque todos sabíamos que la selva era implacable con cualquiera, sin importar su experiencia. Nos establecimos en un pequeño claro, lo suficientemente abierto para montar el campamento, pero lo suficientemente oculto para no llamar la atención. La primera noche fue tranquila. Si ignoramos el constante zumbido de los mosquitos y el calor que hacía que las horas pasaran con lentitud. Pero al caer la segunda noche, algo cambió. Uno de los compañeros, López, que siempre tenía un comentario sarcástico para cualquier situación, fue el primero en notar algo extraño. ¿Escuchan eso?, preguntó en voz baja mientras ajustaba su rifle. ¿Escuchar qué?, respondió Morales, nuestro líder, con tono cansado. Nada. Eso es lo raro. No hay insectos, no hay ranas, ni siquiera el viento moviendo las hojas. Y tenía razón. El ruido de la selva, que hasta ese momento había sido nuestra constante compañía, había desaparecido por completo. Era un silencio denso, tan palpable, que parecía apretar el pecho. Aunque intentamos fingir que no nos afectaba, todos estábamos tensos. A pesar de nuestra incomodidad, la noche transcurrió sin incidentes. Al amanecer, el ambiente volvió a llenarse con el sonido habitual de la naturaleza, como si la noche anterior no hubiese sido más que una ilusión colectiva. Sin embargo, ese alivio no duró mucho. La tercera noche fue cuando ocurrió. Estábamos sentados alrededor de un pequeño fuego, manteniendo nuestras voces bajas para no atraer atención no deseada. De repente, uno de los compañeros, Ramírez, levantó la cabeza. «¿Qué es eso?», murmuró señalando hacia el borde del claro. Siguiendo su mirada, vi algo que me hizo sentir un escalofrío recorrerme. Allí, entre las sombras, había una figura completamente vestida de negro. Era alta, inmóvil, y parecía estar observándonos, aunque estaba de espaldas a nosotros. Su presencia era desconcertante, casi como si no perteneciera a este lugar ni a este tiempo. Morales fue el primero en reaccionar. «Oiga, identifíquese», gritó, levantando su arma con cautela. No hubo respuesta. La figura no se movió ni un centímetro. Solo estaba ahí, como una estatua, completamente ajena a nuestras palabras. La tensión aumentó. López, que normalmente no perdía la calma, dejó escapar una risa nerviosa. ¿Es en serio? ¿Qué clase de loco se para así en medio de la selva? Morales hizo un gesto para que uno de nosotros se acercara. Fue Ramírez quien dio el paso adelante, sosteniendo su rifle con firmeza. «Voy a darle la vuelta», dijo, más para sí mismo que para nosotros. No puedo explicar por qué, pero mientras veía a Ramírez acercarse a la figura, sentí un instinto primitivo de detenerlo. Algo en mi interior gritaba que esto no estaba bien, que aquello que veíamos no era humano. Sin embargo, no dije nada. Cuando Ramírez llegó lo suficientemente cerca, extendió una mano temblorosa hacia la figura. Apenas la tocó y desapareció. Así, sin más. En un parpadeo, Ramírez ya no estaba, y la figura también se había desvanecido. «¡Ramírez!», gritó Morales, pero su voz se perdió en el silencio que volvió a envolvernos. Nos quedamos congelados. No había rastro de Ramírez, ni huellas, ni ruido alguno que indicara hacia dónde había ido. Fue como si la selva misma se lo hubiera tragado. El pánico comenzó a instalarse en nuestro grupo. Morales intentó mantener el control, pero incluso él estaba visiblemente afectado. «No nos vamos a quedar aquí. Recojan sus cosas, nos vamos ya», decimos sin protestar. El fuego se apagó rápidamente y el claro quedó sumido en la oscuridad. Mientras nos adentrábamos en la espesura, no podíamos sacudirnos la sensación de que algo nos seguía. Cada sombra parecía moverse, cada crujido parecía más cercano. No avanzamos mucho antes de que López se detuviera en seco. «Allí está de nuevo», dijo con voz temblorosa señalando hacia adelante. Y ahí estaba. La figura exactamente igual,
inmóvil y de espaldas a nosotros. Esta vez, nadie tuvo el valor de acercarse. Morales intentó rodearla, pero sin importar hacia dónde nos moviéramos. Siempre estaba ahí, bloqueándonos el paso. «Esto no es posible», murmuró. Fue entonces cuando empezamos a escuchar algo. Era un susurro bajo, pero no provenía de la figura. Era como si la selva misma estuviera hablándonos, su voz mezclada con el viento. No entendíamos las palabras, pero el tono era inequívocamente amenazante. Finalmente Morales tomó una decisión desesperada. «¡Corran! No se detengan, no miren atrás, solo corran». Y eso hicimos. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque, de alguna forma, sabíamos que así era. No sé cuánto tiempo estuvimos corriendo, pero la figura siempre parecía estar un paso adelante, apareciendo de la nada para bloquear nuestro camino. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer. Primero fue López, luego Morales. No escuché gritos ni sonidos de lucha, simplemente dejaron de estar ahí. Cuando finalmente me detuve, estaba solo. La selva había recuperado su sonido habitual, pero no sentí alivio. El miedo seguía arraigado en mi pecho. Pasé el resto de la noche caminando sin rumbo, intentando orientarme. Cuando el amanecer finalmente llegó, encontré una pequeña aldea. Los habitantes me miraron con curiosidad, pero ninguno hizo preguntas. No dije nada sobre lo que había sucedido, ni siquiera cuando los superiores me interrogaron. Sabía que no me creerían. Ahora, sentado aquí, a tantos kilómetros de aquella selva, a veces me pregunto si lo que viví fue real. Pero en las noches, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, sé que no lo imaginé. Hay cosas en este mundo que no entendemos, y algunas de ellas no quieren ser entendidas. La figura vestida de negro es una de ellas, y donde quiera que esté, espero nunca volver a cruzarme en su camino. Esta historia ocurrió en lo profundo de la selva chiapaneca, un lugar que parece estar en constante conspiración con la oscuridad. Lo que sucedió allá no solo me persigue cada noche, sino que me obliga a cuestionar mi cordura. ¿Fue real? ¿O todo fue producto del agotamiento, la paranoia y el miedo? Había comenzado como cualquier operación estándar. Nuestro grupo de 7 hombres, 7 almas confiadas, recibió la orden de patrullar una zona apartada de la selva donde se había reportado actividad sospechosa. Narcos, tal vez, guerrilleros posiblemente. La verdad es que no importaba mucho. El deber era el deber y la orden era clara: investigar y asegurar el área. Partimos al amanecer, armados con fusiles y la confianza de quienes creen haber visto todo. La selva nos envolvía con su denso verdor y su calor sofocante. Cada paso que dábamos parecía hundirnos más en un mundo que no nos pertenecía, un lugar donde la naturaleza no pedía permiso, y donde los árboles parecían susurrarse secretos que no comprendíamos. Al llegar al área designada, instalamos un pequeño campamento. La noche llegó rápido, como si el sol hubiera huido por miedo. Uno de los hombres, Ortega, encendió una fogata y bromeó sobre cómo los animales nocturnos seguramente tenían miedo de nosotros. Las risas llenaron el aire, ligeras, necesarias. Pero a medida que las sombras crecían, comenzaron los murmullos. ¿Oyeron eso?, preguntó Mendoza, el más joven del grupo, mientras apuntaba hacia el borde del campamento. Todos hicimos un gesto de silencio, escuchando atentamente. Nada. Solo el canto de los grillos y el crujir de las hojas. No es nada, respondí, intentando tranquilizarlos, pero incluso yo sentí un escalofrío que no podía atribuir al frío. Al día siguiente, seguimos nuestra marcha hacia el interior de la selva. El camino se hacía más angosto, y la luz del sol apenas podía penetrar las copas de los árboles. Fue entonces cuando vimos por primera vez algo extraño. Era un claro pequeño, como si la naturaleza hubiera decidido abrirse por capricho. En el centro había una roca cubierta de musgo y sobre ella una muñeca vieja, de esas de porcelana. Ortega se acercó y la examinó con una sonrisa nerviosa. «¿Qué hace esto aquí?», preguntó mientras la levantaba. «No lo sé, pero no me gusta», dijo Mendoza, dando un paso hacia atrás. Yo ordené dejarla donde estaba. No era el momento de distraernos con tonterías. Sin embargo, mientras nos alejábamos del claro, sentí como si algo o alguien nos observara. Esa noche, mientras nos turnábamos para hacer guardia,
escuché algo extraño. Un sonido bajo, como si alguien estuviera cantando suavemente a lo lejos. «Mendoza, ¿lo oyes?», le pregunté en voz baja. Él asintió con los ojos muy abiertos y susurró. «Viene de allá». Señaló hacia la espesura. Quise investigar, pero sabía que sería peligroso adentrarnos en la oscuridad sin la luz del día. «Mañana», dije, aunque en el fondo sabía que no quería descubrir qué era. Al amanecer seguimos nuestra ruta. Fue entonces cuando Ortega se detuvo en seco. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Ahí, en los árboles», dijo, señalando con la mano temblorosa. Todos miramos, y ahí estaba ella. Una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con un atuendo blanco que parecía brillar ligeramente a pesar de la sombra de los árboles. No se movía, solo nos observaba desde la distancia. «Oiga, ¿está bien?», grité. Ella no respondió. En cambio, dio un paso hacia atrás y desapareció entre las sombras, como si se hubiera desvanecido. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Mendoza con la voz llena de miedo. «No lo sé, pero no vamos a seguirla», dije con firmeza, tratando de calmar al grupo. Sin embargo, Ortega, que siempre había sido el más impulsivo, no escuchó. «Espera aquí», dijo, y antes de que pudiera detenerlo, ya se adentraba en la selva. «Ortega, regresa ahora mismo», grité, pero fue inútil. Lo seguimos, pero no había rastro de él, como si la selva se lo hubiera tragado. Las horas pasaron, y la desesperación comenzó a asentarse. Llamamos su nombre una y otra vez, pero la única respuesta fue el eco de nuestras voces. Finalmente, al caer la noche, encontramos algo. La muñeca estaba tirada en el suelo, justo en el camino que habíamos tomado, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. «Esto no tiene sentido», dijo Mendoza mientras miraba a su alrededor con ojos llenos de terror. «Sigamos», ordené, aunque no tenía idea de hacia dónde nos dirigíamos. Esa noche fue peor. Los sonidos de la selva parecían más cercanos, más amenazantes. Mientras intentaba dormir, escuché un ruido suave, como un crujido. Me levanté rápidamente, con el arma en mano, y vi algo que nunca olvidaré. En el borde del campamento estaba Ortega, pero no era el mismo. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Solo estaba parado ahí, mirando hacia nosotros. «Ortega», grité, pero no respondió. En cambio señaló hacia la selva, y luego se desvaneció en el aire. «Esto no puede ser real», dijo Mendoza, temblando. «No sé qué es, pero no vamos a quedarnos para averiguarlo», respondí, intentando mantener la calma. A la mañana siguiente decidimos regresar. Pero la selva parecía diferente, como si hubiera cambiado mientras dormíamos. El camino que habíamos tomado ya no estaba, y cada dirección parecía llevarnos de vuelta al mismo lugar. Fue entonces cuando la vimos de nuevo, la mujer. Esta vez estaba más cerca, con su rostro parcialmente cubierto por su cabello. Sentí un terror profundo al mirarla, como si algo dentro de mí supiera que ella no era humana. «No mires», le dije a Mendoza, pero era demasiado tarde. Él había fijado su mirada en ella, y cuando intenté sacudirlo, ya no respondía. La mujer dio un paso hacia atrás, y Mendoza, como hipnotizado, la siguió. Intenté detenerlo, pero fue como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. Ese fue el último día que lo vi. Finalmente, después de lo que parecieron días vagando, encontré mi camino de regreso. Solo yo. Lo que vi y viví en esa selva no tiene explicación lógica, y tal vez nunca la tenga, pero lo que sé es esto. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que no deberían ser vistas, y la mujer que mira desde la oscuridad, ella sigue ahí, esperando. Era un soldado joven, uno de esos que creen que pueden enfrentarse a cualquier cosa con una mochila llena de provisiones y un arma cargada. En aquellos días, nuestras misiones consistían en patrullar áreas rurales y mantener el orden en las comunidades más aisladas. Pasábamos semanas en la espesura, con el zumbido de los insectos como música de fondo y la humedad pegándose a la piel como una segunda capa.
No teníamos más compañía que nosotros mismos y el rugido distante de los jaguares en la noche. En una de esas misiones, éramos un grupo de 6. Habíamos sido enviados a una comunidad llamada San Felipe, ubicada en un rincón remoto de la selva, donde el camino de tierra se convertía en una línea casi invisible entre la maleza. Algo extraño estaba pasando allí. Los informes eran confusos, pero mencionaban desapariciones y rumores de que los habitantes habían visto cosas que no podían explicar. Al principio todos pensábamos que eran historias típicas de la región, cuentos para asustar a los forasteros, pero nada nos había preparado para lo que encontramos. Llegamos a San Felipe al caer la tarde. El lugar era un conjunto de casas de madera, con techos de lámina que crujían bajo el peso del calor acumulado durante el día. Los habitantes nos miraban desde las ventanas, sus rostros marcados por una mezcla de temor y cansancio. Apenas y salían a saludarnos, algo inusual en esas comunidades donde la llegada de militares era, por lo general, un evento significativo. Un anciano, que parecía ser el líder del pueblo, se acercó a hablar con nuestro comandante. «No deberían quedarse aquí», dijo con voz grave, mirando al suelo en lugar de a los ojos. «Ella no los va a dejar ir». Nuestro comandante, un hombre de carácter firme, insistió en saber más. «¿De quién habla?», preguntó. Pero el anciano solo negó con la cabeza y se alejó, dejando tras de sí un silencio incómodo. Esa noche montamos nuestro campamento en una pequeña explanada al borde del pueblo. Mientras los demás preparaban las tiendas, yo me ofrecí para hacer la primera ronda de vigilancia. Caminé por el perímetro con la linterna en una mano y el arma en la otra, tratando de ignorar el peso de la oscuridad que parecía envolverlo todo. Fue entonces cuando la vi. Era una niña, no tendría más de 10 años, con un vestido blanco sucio y el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros. Estaba de pie al borde del claro, sosteniendo un oso de peluche viejo y desgastado. Me quedé paralizado. «¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme, pero la verdad es que un escalofrío me recorrió la espalda. La niña no respondió, solo me miró, con esos ojos oscuros que parecían brillar en la penumbra. «Ven conmigo», dijo finalmente, en un tono apenas audible. Por un instante, pensé en acercarme, pero algo me detuvo. Había algo en ella, algo que no estaba bien. Decidí llamar a uno de mis compañeros para que me ayudara a llevarla de vuelta al pueblo, pero cuando volví la vista, ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Le conté lo ocurrido a los demás, pero nadie me tomó en serio. «La selva juega con tu cabeza», dijo uno de ellos, riendo mientras sacaba un cigarro. Pero yo sabía lo que había visto. A la mañana siguiente, el comandante decidió que nos quedaríamos un par de días más para investigar. Fuimos al pueblo y hablamos con algunos de los habitantes, pero todos parecían evitar el tema. Solo una mujer, que llevaba un rosario enredado entre los dedos, se atrevió a decir algo. «Ella viene por las noches», murmuró sin levantar la vista. «Se lleva a los que la escuchan». Ese día pasamos horas caminando por la selva, buscando cualquier señal de las desapariciones reportadas. Encontramos huellas, pero se desvanecían en la nada, como si quienes las habían dejado hubieran sido tragados por la tierra. La sensación de ser observados se hizo más fuerte, y aunque nadie lo admitiera, todos estábamos tensos. Esa noche, estábamos sentados alrededor de una fogata, compartiendo historias para aliviar el ambiente. De repente, un ruido nos interrumpió. Era suave, como un canto, y provenía del bosque. Uno de mis compañeros, el más joven del grupo, se levantó de inmediato. «Debe ser alguien del pueblo», dijo, y sin esperar respuesta se adentró en la oscuridad. «Espera», le grité, pero ya era demasiado tarde. Corrí tras él, acompañado por otro compañero, siguiendo el sonido que parecía guiarnos cada vez más profundo en la selva. Finalmente lo encontramos. Estaba de pie frente a la niña del oso de peluche. Ella le hablaba en voz baja, aunque no podíamos entender lo que decía. «Aléjate de ella», grité. Pero antes de que pudiera acercarme, mi compañero cayó al suelo. La niña desapareció en un parpadeo, dejando el oso de peluche tirado en la tierra. Lo levanté, y una sensación de frío intenso recorrió mi brazo, como si algo más que el simple objeto estuviera allí. Regresamos al campamento con el cuerpo de nuestro compañero. Estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par, y una expresión de terror grabada en su rostro.
Nadie dijo nada. El comandante tomó el oso de peluche y lo arrojó al fuego, pero las llamas parecieron evitarlo, como si el objeto estuviera protegido por algo más. Esa noche no hubo descanso. La niña volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Las sombras a su alrededor parecían moverse como si tuvieran vida propia, y el aire se llenó de un olor a flores podridas. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer, atraídos por el susurro de su voz. Intenté detenerlos, pero era como si algo los obligara a seguirla. Cuando finalmente quedé solo, decidí huir. Corrí por la selva sin mirar atrás, con el eco de los gritos de mis compañeros persiguiéndome. Al llegar al pueblo, encontré a los habitantes reunidos frente a una de las casas. El anciano me miró y negó con la cabeza. «Te lo advertí», dijo. «Ella siempre se lleva lo que quiere». Han pasado años desde entonces, pero el recuerdo de aquella misión no me deja en paz. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar la risa de una niña y el crujido de un oso de peluche siendo arrastrado por la tierra. Antes de esta misión, mi vida era bastante ordinaria para alguien en el ejército. Había aprendido a moverme rápido, a no hacer preguntas innecesarias y a seguir órdenes al pie de la letra. Tenía esposa y una hija pequeña a las que veía poco, pero en quienes pensaba todo el tiempo. Esa noche, como muchas otras, me encontraba escribiendo en un cuaderno viejo que llevaba conmigo a todas partes, tratando de mantenerme cuerdo. Sin embargo, lo que vivimos aquella semana en la selva borró cualquier rastro de normalidad en mi vida. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los ecos de aquella noche. Todo comenzó en la tercera semana de nuestra operación. Éramos 7 hombres en total, y la rutina ya había comenzado a pasarnos factura. Esa noche, la luna llena iluminaba débilmente el campamento. El sargento Ortega, nuestro líder, daba las últimas órdenes del día mientras los demás nos preparábamos para descansar. Alrededor de nosotros, la selva se movía con su habitual bullicio nocturno. El canto de los grillos y los sonidos lejanos de los monos aulladores formaban un telón de fondo inquietante, pero familiar. Esa calma fue rota cerca de la medianoche, cuando escuchamos el sonido de un llanto. Era tenue al principio, como si el viento lo trajera desde muy lejos, pero poco a poco se hizo más claro. Todos nos miramos entre desconcertados y alarmados. El sargento Ortega tomó la iniciativa y nos ordenó mantenernos en silencio mientras intentábamos identificar de dónde provenía. Al cabo de unos momentos, vimos una figura al otro lado de un río cercano, apenas visible bajo la luz de la luna. Era una mujer. Estaba de pie junto a la orilla, sosteniendo un niño en brazos. Su llanto era desgarrador, y su voz, aunque difícil de entender, parecía suplicar ayuda. Nadie podía explicar qué hacía allí en medio de la selva, y menos aún en un lugar tan remoto como ese. La duda llenó el ambiente, pero uno de los soldados, Ramírez, fue el primero en actuar. «Sargento, debemos ayudarla. Puede estar herida o perdida», dijo con una mezcla de urgencia y empatía. El sargento Ortega dudó. Sabía tan bien como nosotros que la situación no tenía sentido, y eso lo hacía peligrosa. Pero no podía ignorar el hecho de que se trataba de una mujer con un niño. «Ramírez, lleva a Méndez contigo y averigüen qué está pasando. Los demás cubran el perímetro», ordenó finalmente. Ramírez cruzó el río con cuidado, pisando las piedras para no resbalar, mientras Méndez lo seguía de cerca. Nosotros permanecimos en nuestra posición, observando desde la distancia. La mujer no se movió mientras ellos se acercaban, y su llanto continuó, llenando el aire con una tristeza que parecía apoderarse de todo. Cuando finalmente estuvieron a pocos metros de ella, Ramírez le habló. «Señora, estamos aquí para ayudarla. ¿Qué le pasa? ¿Está herida?» La mujer dejó de llorar por un momento, pero no respondió. Simplemente miró a Ramírez con una expresión que no puedo describir, como si estuviera viendo algo que no debía estar allí. Entonces dio un paso atrás, internándose más en la sombra de la selva. «No se mueva, estamos aquí para ayudarla», insistió Ramírez, pero en ese momento la luz de la luna pareció apagarse. Fue como si una sombra gigantesca cubriera el cielo, y la selva quedó sumida en una oscuridad absoluta.
Cuando la luz regresó, Ramírez ya no estaba. Méndez, que había quedado rezagado unos metros, gritó el nombre de su compañero mientras corría hacia el lugar donde lo había visto por última vez. La mujer y el niño también habían desaparecido, dejando solo el silencio más absoluto que he escuchado en mi vida. ¡Ramírez! ¡Ramírez!, gritaba Méndez, pero no había respuesta. Los demás cruzamos el río rápidamente para intentar localizarlo, pero no había rastro de él, ni siquiera sus pisadas en la orilla fangosa. Era como si la selva lo hubiera tragado. Regresamos al campamento con una sensación de vacío en el pecho. La desaparición de Ramírez había dejado a todos inquietos, pero más aún el hecho de que nadie podía explicar lo que había pasado. Durante el resto de la noche, tomamos turnos para vigilar, aunque sabíamos que algo en ese lugar estaba más allá de nuestro entendimiento. Al día siguiente, mientras buscábamos nuevamente a Ramírez, encontramos algo extraño. En un claro cerca del río, había una serie de huellas pequeñas como las de un niño descalzo, pero se detuvieron abruptamente en el centro del claro. No había marcas que indicaran que alguien hubiera caminado hacia o desde ese lugar. Solo esas huellas, solas e inexplicables. Esa noche, mientras nos preparábamos para evacuar el área, el llanto regresó. Esta vez, era más cercano, como si la mujer estuviera justo fuera de nuestro campamento. Pero cuando salimos a investigar no encontramos nada. El sargento Ortega intentó mantener la calma, pero todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. Uno de los hombres, Velázquez, comenzó a murmurar sobre leyendas locales, sobre espíritus que aparecían en forma de madres en duelo para llevarse a los incautos. Nadie quiso escucharlo, pero todos pensábamos lo mismo. La noche siguiente, Velázquez también desapareció. Estábamos en alerta máxima, y aún así, nadie lo vio irse. Solo encontramos su rifle tirado junto a su manta, como si se hubiera levantado en medio de la noche, y simplemente se hubiera desvanecido. Algunos comenzaron a hablar de abandonar la misión, pero el sargento Ortega se negó. «No vamos a dejar este lugar hasta encontrar a nuestros hombres», dijo con una firmeza que sonaba más a desesperación que a convicción. El último día en ese lugar fue el peor de todos. Mientras explorábamos un área cercana, vimos a Ramírez de pie al otro lado del río, exactamente donde lo habíamos visto por última vez. No parecía herido, pero su rostro estaba inexpresivo, como si no supiera dónde estaba. Cuando intentamos acercarnos, la mujer apareció detrás de él, con el niño en brazos. Esta vez, no lloraba. Solo nos miraba con una intensidad que hacía que la piel se me erizara. «Ramírez, regresa al campamento», le gritó Ortega, pero el soldado no respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la selva, seguido por la mujer y el niño. Corrimos tras ellos, pero no pudimos alcanzarlos. Era como si el bosque se moviera para alejarlos de nosotros. Finalmente, nos detuvimos, agotados y asustados, y regresamos al campamento. Esa misma noche, evacuamos la zona. Nunca volvimos a saber de Ramírez ni de Velázquez. La desaparición de ambos fue reportada, pero las autoridades no pudieron encontrar explicaciones. Desde entonces, he evitado la selva tanto como me es posible, pero no pasa un solo día en que no recuerde esos ojos, observándonos desde la oscuridad, y el sonido de aquel llanto que todavía me persigue. Me llamaron al servicio en Chiapas, en una zona tan apartada que incluso los mapas parecían tener dudas sobre su existencia. La vida en el ejército no era nada sencilla, pero yo ya estaba acostumbrado a las rutinas. Levantarse antes del amanecer, entrenamientos interminables y misiones que te llevaban a los rincones más inhóspitos de México. La selva, sin embargo, era un enemigo completamente diferente. Cada paso era una batalla contra raíces, lodo y la constante amenaza de los mosquitos, que parecían insaciables. Nunca había pensado demasiado en el miedo. Claro, sentía tensión en operaciones arriesgadas, pero no ese miedo puro que paraliza el cuerpo y embota la mente. Hasta aquella noche, la noche en que el hombre de las manos ensangrentadas apareció, todo comenzó con un ruido. Estábamos acampados en una pequeña elevación cerca de un río que serpenteaba como una cicatriz plateada bajo la luna. Habíamos pasado el día recorriendo senderos en busca de indicios de actividad sospechosa.
Los rumores hablaban de grupos armados usando la selva como escondite, y nuestra misión era simple: patrullar, asegurar y reportar. El pelotón estaba compuesto por 6 de nosotros. Habíamos formado un círculo alrededor de una fogata tenue, tratando de combatir el frío que descendía con la noche. El silencio era espeso, roto solo por el crujido ocasional de ramas y el sonido de los insectos. Hablábamos en murmullos, compartiendo historias y quejas, cuando escuché el primer sonido extraño. ¿Oyeron eso?, pregunté, interrumpiendo a uno de los muchachos que contaba cómo casi había atrapado un jabalí esa mañana. «¿Qué cosa?», respondió el cabo, alzando una ceja mientras le daba una mordida a una tortilla que parecía más piedra que comida. «Algo como un lamento». Todos se quedaron quietos, atentos. Entonces lo escuchamos de nuevo, un gemido bajo y prolongado que venía desde el sendero por donde habíamos llegado esa tarde. El sonido era irregular, como si quien lo emitía apenas pudiera respirar. «Tal vez un animal herido», dijo alguien. Pero el cabo negó con la cabeza. «No suena como un animal. Voy a ver». Antes de que pudiera protestar, ya se había puesto de pie y tomado su rifle. Yo me levanté también, asegurándome de que mi arma estuviera lista. «Voy contigo». Caminamos hacia el sendero, siguiendo el sonido. La luna apenas iluminaba el camino, y las sombras de los árboles caían sobre nosotros como garras. Avanzamos con cuidado, tratando de no hacer ruido. Entonces lo vimos. A unos metros frente a nosotros, un hombre estaba de pie en medio del sendero. Su ropa estaba hecha jirones, y sus manos, que colgaban a sus costados, estaban cubiertas de sangre que goteaba lentamente al suelo. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz lunar, y sus ojos parecían perdidos, como si no nos estuviera viendo a pesar de estar mirando en nuestra dirección. «Oye, amigo, ¿estás bien?», gritó el cabo, levantando una mano en señal de saludo. El hombre no respondió. Solo levantó las manos ensangrentadas, mostrando las palmas como si quisiera que viéramos algo. Luego, murmuró algo ininteligible. Me acerqué un poco más, tratando de entender lo que decía. «Ayuda, por favor». Su voz era apenas un susurro, quebrada y débil. «¿Qué te pasó?», le pregunté, mientras el cabo encendía su linterna para iluminarlo mejor. La luz reveló detalles inquietantes. Los dedos del hombre estaban cubiertos de cortes profundos, como si hubiera intentado defenderse de algo. «Vengan, los llevaré», dijo, antes de girarse y empezar a caminar por el sendero. El cabo y yo nos miramos. No tenía sentido, pero tampoco podíamos ignorarlo. Lo seguimos a cierta distancia, con las armas listas. Caminamos durante lo que parecieron horas, aunque debieron ser solo unos minutos. El hombre avanzaba con pasos vacilantes, tambaleándose como si estuviera al borde del colapso. Entonces, sin previo aviso, desapareció. «¿Dónde diablos fue?», preguntó el cabo, apuntando la linterna en todas direcciones. No había rastro de él, solo el sendero vacío y un rastro de sangre que seguía adelante. Decidimos seguirlo, con la adrenalina bombeando en nuestras venas. El rastro nos llevó a un claro pequeño, donde el rastro de sangre terminaba abruptamente. No había señales del hombre, ni de lucha, ni de nada. Solo silencio. «Esto no tiene sentido», dije mientras inspeccionaba el suelo. La sangre estaba fresca, pero no había ni un solo indicio de hacia dónde podría haber ido. «Regresemos, esto no me gusta», respondió el cabo, y yo asentí de inmediato. Volvimos al campamento, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Al llegar, descubrimos que el resto del pelotón estaba tenso. Uno de los compañeros dijo que había escuchado pasos alrededor del campamento mientras estábamos fuera, pero no habían visto a nadie. Esa noche, nadie durmió bien. Yo me ofrecí para el primer turno de guardia, queriendo distraerme del malestar que me oprimía el pecho, mientras caminaba alrededor del campamento, con la selva susurrando a mi alrededor. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel hombre y sus manos ensangrentadas. Cuando llegó mi turno de descansar, me recosté en mi hamaca, pero el sueño no llegó. Cerraba los ojos y veía sus ojos vacíos, sus manos manchadas. Finalmente me levanté y decidí caminar un poco, esperando que el movimiento me calmara. Fue entonces cuando lo vi de nuevo.
Estaba al borde del campamento, casi oculto entre las sombras de los árboles. Sus manos aún goteaban sangre, y sus ojos seguían fijos en algún punto más allá de mí. Intenté hablarle, pero no respondió. Di un paso hacia él, y antes de que pudiera hacer nada más, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, decidimos explorar el área nuevamente. Algo no estaba bien, y todos lo sentíamos. El rastro de sangre seguía allí, y al seguirlo una vez más, encontramos algo que nos heló la sangre. Una pequeña cabaña oculta entre la vegetación, con las puertas abiertas de par en par. Adentro, el aire estaba pesado, cargado con un olor metálico y dulzón que reconocí al instante: sangre. En el suelo, había marcas de arrastre y manchas oscuras que se extendían hacia las esquinas. Una de las paredes estaba cubierta de símbolos extraños dibujados, con lo que parecía ser sangre seca. ¿Qué demonios es esto?, preguntó uno de los compañeros, su voz temblando ligeramente. Nadie tenía una respuesta. Exploramos la cabaña con cuidado, pero no encontramos nada más. Cuando salimos, uno de los soldados señaló algo en el suelo, detrás de la cabaña. Otro rastro de sangre, esta vez más tenue, que se perdía en la espesura. Decidimos seguirlo. El rastro nos llevó a un barranco profundo, donde descubrimos algo aún más inquietante. Una pila de huesos humanos, blanqueados por el tiempo y cubiertos parcialmente por la vegetación. Algunos parecían recientes, otros, mucho más antiguos. Nunca encontramos una explicación para lo que ocurrió en esa misión. Reportamos lo que vimos, pero nuestros superiores no nos dieron respuestas, solo órdenes de no hablar del tema. A veces, en las noches tranquilas cuando el sueño no llega, pienso en aquel hombre de las manos ensangrentadas y en lo que pudo haber pasado en esa cabaña. Quizás nunca lo sepa, pero hay algo que me atormenta más que cualquier otra cosa. A veces cuando cierro los ojos, siento que alguien me observa desde las sombras, con manos manchadas de sangre. El aire en la selva de Chiapas tiene un peso particular. Parece que, en lugar de rodearte, te abraza con una humedad que no te deja respirar del todo. Era la tercera vez que me tocaba patrullar en esa región. No me quejaba, siempre preferí el campo a los despachos fríos y llenos de papeles. Pero algo en esos lugares nunca terminaba de encajar. Aquella misión en particular comenzó como cualquier otra. Nos mandaron a un punto remoto, cerca de la frontera. Un grupo de 5 hombres, 2 veteranos que ya habían visto de todo, un par de jóvenes reclutas que todavía llevaban la emoción en los ojos, y yo. El objetivo era sencillo: patrullar, asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa en la zona y regresar al cuartel. Nada del otro mundo. Sin embargo, desde el primer día sentí que algo estaba fuera de lugar. La selva parecía más callada de lo normal. Las aves y los monos, que usualmente no paraban de hacer ruido, se habían quedado extrañamente quietos. El sargento dijo que era cosa mía, que estaba paranoico por estar tanto tiempo fuera del campo, pero los otros también lo notaron. Nadie lo decía en voz alta, pero el silencio nos seguía como una sombra. La caminata era pesada, no tanto por el terreno, sino por la sensación de que alguien más nos miraba. Cada vez que nos deteníamos, los reclutas intercambiaban miradas nerviosas. Uno de ellos, el más joven, me susurró: «¿Usted siente como si algo nos estuviera observando?» Le respondí con un gesto, una mezcla entre «cállate» y «sí, yo también lo siento». No quería encender más la paranoia del grupo, pero no podía negar que había algo raro. La primera noche acampamos en un claro pequeño. Habíamos avanzado bastante y necesitábamos descansar. Encendimos una fogata improvisada y compartimos historias, como siempre. Uno de los veteranos, al que todos llamábamos Viejo, sacó un cigarro y comenzó a hablar de su primera misión en las montañas del norte. Su voz grave y pausada siempre lograba calmar a los más jóvenes. «La clave aquí es mantener la cabeza fría», dijo mientras exhalaba humo al aire. «La selva juega con la mente, pero mientras sigas tus instintos, todo va a estar bien». No estoy seguro de si lo dijo para tranquilizar a los demás o a sí mismo. Mientras hablaba,
Noté que uno de los reclutas miraba fijamente al otro lado del claro, donde la oscuridad comenzaba a tragarse la luz del fuego. «¿Qué ves?», le pregunté en voz baja. El joven se giró lentamente hacia mí, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Nada, creí ver algo, pero...». Y entonces lo escuchamos, un sonido leve, como si alguien caminara descalzo entre las hojas. Todos nos quedamos en silencio, atentos. El viejo apagó su cigarro con la bota y señaló hacia el bosque. «Luz baja. Mantengan las armas listas». Nos movimos en formación avanzando hacia donde creíamos que venía el ruido. No encontramos nada, pero el ambiente parecía aún más cargado. Cuando volvimos al claro, decidimos turnarnos para vigilar mientras los demás dormían. Esa noche, los sueños fueron pesados y confusos, al menos para mí. A la mañana siguiente continuamos nuestra marcha. Fue al tercer día cuando sucedió. El sol estaba alto y habíamos encontrado un claro más grande donde descansar un rato. Era un lugar extraño, demasiado limpio. La hierba estaba cortada como si alguien la hubiera podado con cuidado. Y en el centro había dos figuras, una pareja, un hombre y una mujer, vestidos completamente de blanco, sentados en silencio en un tronco caído. Nos detuvimos de golpe. Era como si hubieran aparecido de la nada. No habíamos oído pasos ni visto señales de que alguien estuviera cerca. La pareja simplemente estaba ahí, mirándonos. «¿Qué demonios?», murmuró uno de los reclutas, llevándose la mano al arma. El sargento levantó una mano para que nos quedáramos quietos. «Tranquilos, no parecen hostiles». El viejo, que siempre tenía una opinión para todo, se quedó callado. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. «Yo voy», dijo uno de los jóvenes, dando un paso hacia ellos. «Espera», le grité, pero ya era tarde. El muchacho avanzó lentamente, con las manos en alto, como mostrando que no tenía malas intenciones. La pareja no reaccionó, ni siquiera movió la cabeza. Sus ojos estaban fijos en nosotros, como si nos estuvieran analizando. Cuando el recluta llegó a pocos metros, algo cambió. La pareja se levantó al unísono, como si fueran reflejos uno del otro. Sus movimientos eran extrañamente fluidos, casi antinaturales. El muchacho se detuvo en seco y dio un paso atrás. Fue entonces cuando la niebla comenzó a levantarse. Apareció de repente, envolviendo el claro en cuestión de segundos. Llamamos al recluta por su nombre, pero no respondió. Cuando la niebla se disipó, ni él ni la pareja estaban ahí. «Búsquenlo», ordenó el sargento, y nos dispersamos por el área. Buscamos durante horas, gritando su nombre, revisando cada rincón, pero no encontramos rastro alguno. Ni pisadas, ni signos de lucha, nada. El sargento decidió que lo mejor era regresar al campamento y esperar a que el muchacho apareciera, pero en el fondo todos sabíamos que no lo haría. Esa noche nadie pudo dormir. Nos turnamos para vigilar, pero el miedo estaba grabado en nuestras caras. Durante mi guardia, escuché un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando al otro lado del claro. Al apuntar con la linterna, no vi a nadie. Cuando amaneció, decidimos movernos. La desaparición del recluta nos había dejado en un estado de alerta máxima. Caminamos durante todo el día sin detenernos demasiado, intentando alejarnos de ese lugar. Pero la selva no parecía querer dejarnos ir. De vez en cuando juraba ver sombras entre los árboles, figuras que desaparecían en cuanto giraba la cabeza. El viejo también lo notó. «No estamos solos», murmuró mientras caminábamos. «Sea lo que sea, nos está siguiendo». Esa noche acampamos cerca de un río. Pensamos que el agua nos daría algo de seguridad, pero nos equivocamos. Alrededor de la medianoche, el recluta más joven comenzó a gritar. Lo encontramos en su tienda, temblando y señalando hacia el exterior. Estaban aquí, la pareja, los vi. Salimos corriendo, armas en mano, pero no había nada. Sin embargo, todos sentimos la misma presencia, un frío inexplicable que atravesaba los huesos. A partir de ese momento, la misión dejó de importar. Lo único que queríamos era salir de esa selva. El camino de regreso fue una mezcla de paranoia y terror constante. Los sonidos que antes eran normales ahora nos parecían amenazas. Los días se sentían interminables y las noches aún peores. Cuando finalmente llegamos al cuartel, solo éramos 4. Nadie habló de lo que había pasado. Nadie quiso reportar la desaparición del recluta como realmente sucedió.
Decidimos decir que se había perdido en la selva, que lo habíamos buscado hasta el cansancio sin éxito. Pero en el fondo todos sabíamos la verdad. Esa pareja, quienes fueran, no eran humanos. La selva los había reclamado, y nosotros habíamos tenido suerte de salir con vida. Desde entonces, cada vez que estoy en un lugar tranquilo, no puedo evitar sentirme observado, como si esos ojos blancos todavía estuvieran ahí, esperando.